Hola Martín, Fabiana y a toda la audiencia. Buen ¿Cómo día. andan? Muy bien, licenciada. Muchísimas gracias por este No, contacto. gracias a ustedes por interesarse en este tema. No, nos resulta realmente muy importante. Hemos visto, sobre todo acá en Tucumán, algunas juezas que han dado algunos saltos muy importantes, ¿no?, en la atención en materia jurídica de los niños, niñas y adolescentes, partiendo desde utilizar otro lenguaje. Yo creo que ya es un gran salto. Ahora, lo que está pasando ahí en Cava, que nos relate bien, hay un equipo público de abogados que son del niño y que están Sí. patrocinando gratuitamente en demandas por alimentos. Bueno, en principio me parece... ¿Sabes que estoy escuchando mi propio eco? Si se podría resolver, porque es un poco molesto. Ahí está, perfecto, ya se resolvió. Ahí está, bien, buenísimo. Muchas gracias. En principio quería retomar esto que acabas de decir, Sí. la cuestión de la voluntad y el buen ejercicio de los jueces, ¿no? Sí. Y de los fiscales y de las personas que forman parte de la justicia argentina, porque esta nueva medida o esta noticia que se dio a conocer a nivel nacional no es en realidad una innovación, sino que es la interpretación de herramientas judiciales que la Argentina tiene hace muchos años. Claro. Entonces depende, como vos decís, de una buena lectura política y de comprensión histórica de cuáles son las problemáticas hoy en día en relación al cumplimiento de la cuota alimentaria que implican que se tomen medidas con voluntad política. Esto que estás relatando es una medida que tomó el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, que en las provincias se conoce como Ministerio Público Tutelar o Ministerio Público Pupilar en algunos casos. Sí, de la Pero defensa bueno, acá el en la provincia Ministerio de Tucumán. Público Tutelar es el que se encarga dentro del Ministerio Público Fiscal, digamos, de la defensa de los menores, es decir, donde están los abogados defensores, representantes del Estado en la salvaguarda de niños, niñas y adolescentes que son sujetos que el Estado tiene que acompañar, ¿no? Y tiene que cuidar. Lo que sucedió es que se empezó a identificar que a nivel nacional hay una problemática muy marcada que tiene que ver con el incumplimiento de la cuota alimentaria. Esto es algo que vemos hace muchos años, pero los números recién empiezan a acompañar. Se calcula que en Argentina cerca del 75% de los padres separados no pagan la cuota alimentaria o lo hacen de forma eventual. Esto es un dato de la consultora de CIPEC. Y también se sabe que, bueno, la mayoría de los hogares monomarentales que están a cargo de una mujer, digamos, madre, cabeza de familia, no reciben ni un peso de los progenitores. Cerca de más o menos medio, un poquito más de mujeres están a cargo hoy en día de estos hogares monomarentales en todo el país. Estos son datos que salieron de la encuesta permanente de hogares del año 2022. Por lo tanto, a partir de esto, y además complementado con la cuestión de la violencia de género y la violencia económica como problemáticas que están vigentes en la... Bueno, se empezaron a charlar qué herramientas había para acompañar a los teniendo en cuenta sujetos de derecho, y que están acompañados por las legislaciones previas, ¿no? Tenemos, por supuesto, la convención que acompaña la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene 30 años, en el 1990, y después en el 94 que tiene rango constitucional. Es decir, esto es algo que existe en nuestra legislación hace muchos años, pero recién ahora se inventa. Y sobre todo a partir, por supuesto, del Código Civil y Comercial del año 2015, donde toda esa normativa, digamos, de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se plasma dentro de un articulado donde se estableció de este nuevo acompañante o patrocinio. ¿Y cómo se implementa? Bueno, hay 29 niños y niñas de entre 13 y 17 años que se acercan al Ministerio Público Tutelar y explicaron su situación. ¿A qué me refiero con que explicaron su situación? Que el Ministerio necesita establecer ciertos criterios de patrocinio gratuito. No se da en todos los casos. Tiene que haber ciertas problemáticas de fondo. Primero, el incumplimiento de la cuota alimentaria de alguno de los padres, pero también probablemente algo vinculada a violencia de género. ¿Y por qué digo esto? Porque en general lo que sucede es que son los padres o las madres, en este caso, las que inician los reclamos, ¿no? Sí, siempre pasa que son
esto se engloba en una problemática que tiene que ver con la violencia económica hacia una mujer, más allá de que la obligación de los alimentos comprende la satisfacción de un montón de necesidades del niño, la niña o el adolescente. El que inicia históricamente, digamos, este reclamo siempre fue la pareja. Bueno, sí, esta maldita lógica de nosotros nos separamos, nos llevamos mal, yo no te voy a pasar absolutamente nada, como un castigo hacia su expareja, ¿no? Y si uno tiene una lectura en términos de género, de violencia de género, lo que identifica es que muchas veces el no pago o el incumplimiento de la cuota alimentaria se constituye como una forma, como decís vos, de castigo a la madre. Claro. Entonces, ¿qué hace muchas veces la mujer? No inicia un reclamo por miedo, no inicia un reclamo porque prefiere tratar de resolverlo sin un litigio, y de esta manera esto se va estirando, no cobran, además tienen que iniciar muchas veces un juicio. Recordemos que en muchos casos el Ministerio Público acompaña, pero en muchos casos los abogados los tienen que pagar quienes reclaman. Sí. Bueno, en este caso, a partir de la configuración de un montón de criterios, lo que la decisión que tomó el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires es este patrocinio gratuito a niños y niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años, entendiendo que el reclamo está enmarcado en lo que, digamos, configura la convención, que son derechos de los niños y que son personas que pueden comprender la situación que están viviendo, es decir, que tienen forma de entendimiento en relación al reclamo que están iniciando, básicamente porque la obligación de los alimentos no es solamente digamos, en materia de un plato de comida, claro. Es manutención, educación, vestimenta, gastos por salud, claro, esparcimiento. que son la base para el desarrollo, básicamente. Exactamente, engloba todos los gastos que requiere un niño, un chico para vivir, que recordemos que según el Código Civil y Comercial tienen que ser solventados por ambos padres hasta los 21 o 25 años en caso que los chicos quieran seguir estudiando. Ahora, a mí me parece, la verdad que me parece muy importante lo que están trabajando. Una que es, primero, adecuarnos a por dónde va el mundo, ¿no? Porque no en vano hace 30 años que hemos firmado estos convenios internacionales. Segundo, tiene que ver con respetar lo que es la capacidad progresiva, ¿no? De los niños como sujetos de derecho. Exactamente. Y tercero, porque, a ver, si como padre te podés plantar y decir, bueno, por la relación conflictiva que tengo con mi expareja, la verdad que yo a ella no le quiero pasar nada. Ahora, cuando que te demandes tu hijo, quizás lo pueden, hasta los mismos padres no lo pueden mirar de otra forma, ¿no? A ese tema. Sí, de hecho, sabés que en el caso de estos reclamos, vuelvo a retomar ese número, hasta ahora hubo 29 casos en la Ciudad de Buenos Aires que iniciaron estas acciones entre 13 y 17 años. No solamente que los fallos fueron favorables, sino que además, digamos, se les abrió una cuenta a los chicos en muchos casos, para que los padres directamente no puedan intervenir o no tengan, digamos, la justificación para no pagar la cuota alimentaria. Es decir, se deposita en una cuenta que se les abrió a nombre de los adolescentes. Mira, claro. Entonces, es una forma completamente distinta de implementar lo que ya era un derecho, lo que ya estaba establecido según los convenios y por supuesto la Constitución de nuestro país, pero con una mirada actualizada. Y esto que decís es muy importante porque me parece que la base de esta noticia tiene que ser que esto se puede implementar a nivel provincial a lo largo y ancho de nuestro país. Las herramientas están legales, hay que aplicarlas nada más. Exactamente, las herramientas están, se necesita una lectura histórica de la situación y una voluntad política de los gobiernos provinciales, pero sobre todo de quienes instrumentan estas herramientas, que son los jueces y fiscales. Claro. Te lo quiero mezclar con otro tema que está en debate, porque, a ver, nunca falta que las buenas noticias para algunos sectores pueden servir para su propio interés, ¿no? Está en debate hoy en el Congreso, porque lo vuelve a impulsar un gobierno, en este caso nuevamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tiene que ver con de qué manera comprendemos a los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, que son menores de 16 años, ¿no? La baja de imputabilidad, como se menciona.
Con respecto a, obviamente, los argumentos que se esgrimen aquí, que me parecen muy valiosos, que tienen que ver con este análisis del nivel de madurez de los niños y su capacidad progresiva, su autonomía progresiva. Claramente va a haber alguien que utilice o se agarre de estos argumentos, no solamente en estos casos, sino de otros más, para decir, bueno, si tienen la edad suficiente para demandar a sus padres, para entender lo que están haciendo, deberían tener la edad suficiente para ser juzgados como adultos. Lo planteo de esa manera porque seguramente se va a discutir ese tema. Sí, yo tengo la intuición o la lectura de que es una forma de correr la discusión a espacios donde a la derecha le interesa instalarse en la agenda pública. Este proyecto no va a salir, va a caer inmediatamente, básicamente porque todo lo que se plantea es contrario a lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y toda la doctrina internacional que acompaña los derechos de la niñez y sobre todo la mirada de derechos humanos, que nuestro país sobre todo sostiene, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un momento político donde se necesitan instalar temáticas de agenda vinculadas a la agenda que maneja la derecha hoy en día, que es la agenda de seguridad, sobre todo, para correr o para poner un telón por sobre el mayor problema que tenemos hoy, que es la cuestión económica, y esto se está utilizando. No va a trascender. Sí, me parece que es importante que tengamos en cuenta y que identificamos cómo estos discursos, sobre todo esta idea de la reforma de seguridad punitiva, ¿no? O esta mirada punitivista que presenta la plataforma de la Libertad de Avanza, acompañada por parte del PRO y parte de sectores de Juntos por el Cambio, que estudian esta posibilidad de reducir la edad, pero también con otras cosas, ¿no? Hablan de las cárceles privadas, la eliminación de la legislación penal con algunas, de la eliminación de otros derechos como la quita de salarios, ¿viste? Bueno, sabemos que en realidad las personas que están privadas de la libertad, el único derecho que no tienen es el de circulación. Entonces, yo lo que interpreto es que es una jugada política que les va a salir mal, pero sí me parece que tenemos que estar pensando justamente en cómo se utilizan estos discursos para ir corriendo el panorama y para vulnerabilizar a la población que hoy me parece es la más perjudicada por las medidas económicas y por el programa económico que está implementando este gobierno, porque nos va a condicionar en el futuro. Entonces, si uno presenta un proyecto donde no se gestan las oportunidades, recordemos que a partir de la aprobación de la ley de bases y del DNU, hoy, por ejemplo, la obligación educativa no es hasta la terminación del secundario. Hay algunas cosas que empezaron a cambiar o empezaron a ponerse en discusión y se están vulnerando derechos que son realmente fundamentales para el desarrollo y las oportunidades, sobre todo de las infancias. Entonces, no es menor que se busque instalar esta discusión profundamente conservadora, profundamente punitivista, que además recurre a la imagen de la mano dura, del orden, ¿no? Y coloca a las infancias, que es el sector más vulnerable de la población, sobre todo las infancias de los sectores populares, casi un paso de la condena y a la marginación social. Me parece gravísimo y es, como te digo, para mí no va a trascender porque es contrario a la Convención de los Derechos del Niño y a la doctrina internacional que establece cuál es la mirada argentina sobre estas cosas. Fabiana, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Por favor, les mando un saludo enorme a todos. Bien, saludos. Hablábamos con la periodista licenciada en Sociología, Fabiana Solano.